Vamos a ver ahora que el título, todos lo tienen en sus folletos, ¿verdad? Nunca es demasiado tarde, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver. Nunca es demasiado tarde. Acuérdense que estamos viendo cuando estás esperando un milagro en tu vida, un milagro, obviamente, un milagro como los que sucedieron en la Biblia, pero la enseñanza que tenía ese milagro para nosotros. Así que nunca es demasiado tarde y por eso proyectamos a esa persona con los brazos abiertos, ¿verdad? Como una manera de esperanza. Así que, ¿quién quiere leer 1 de Pedro 1:21? ¿Quién quiere leer en sus Biblias 1 de Pedro 1:21? ¿Quién dijo yo? Adelante, hermano. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ok, vamos a hablar, hermanos, que nunca es demasiado tarde. ¿Qué es el optimismo? ¿Qué es el optimismo? Pensar positivamente, ¿verdad? El optimismo es tener confianza en ti mismo, ¿verdad? El optimismo es algo más que nada psicológico. El optimismo es lo que piensas que tú puedes hacer. Pero, ¿qué es la esperanza? La esperanza, hermanos, no es optimismo. La esperanza es algo teológico. La esperanza es ver lo que Dios puede hacer. Eso es la esperanza. Así que por eso vemos que si nosotros somos personas que tenemos o estamos esperanzados, tenemos la esperanza en Dios, entonces nuestros resultados van a ser mucho mejor que solamente ser personas optimistas. El optimismo no necesariamente te hace ver la realidad. Eres muy positivo, muy optimista, pero la realidad, ¿qué te dice? La esperanza es diferente. La esperanza es en el tiempo cuando Dios decide. Entonces, ¿por qué necesitamos esperanza? ¿Usted se ha preguntado por qué usted necesita esperanza? Porque vivimos en un mundo arruinado, ¿verdad? Vivimos en un planeta donde nada funciona bien, nada funciona a la perfección, el clima no funciona a la perfección, la economía, nuestro cuerpo no funciona a la perfección, los matrimonios no están funcionando a la perfección, muchas cosas en este planeta no son perfectas, ¿me entiende? Entonces, vivimos en un planeta arruinado. Este planeta está desordenado debido a qué? No, pues es que contaminamos, es que... No, ¿debido a qué está arruinado este planeta, hermano? Debido al pecado. El pecado es el que ha arruinado todo este planeta, hermanos. El pecado es el que ha arruinado las vidas familiares. El pecado es el que ha arruinado la vida de muchas personas. Así que cuando nosotros vamos a ver en esta historia, la historia de tres personajes, y estos tres personajes son interesantes. Vamos a ver a María Magdalena, vamos a ver la historia de María Magdalena, vamos a ver la historia de Tomás y vamos a ver la historia de Simón Pedro. Estos tres personajes que pasaron por situaciones en las que no tenían esperanza ellos, no había esperanza para estas personas, pero sin embargo hubo algo que vino a cambiar sus vidas, vino a cambiar la esperanza que ellos no tenían. Algo vino a suceder en sus vidas. Por eso dice 1 de Pedro 1:21, léalo de nuevo, hermanos. Primera de Pedro 1:21. Y mediante él, cual creéis
¿Ok? ¿Dónde debe estar puesta su esperanza? No decimos que el optimismo sea negativo o malo, pero esperanza es mejor, porque la esperanza es en el tiempo de Dios. Ahora, la pregunta aquí es, que ustedes le pueden hacer con los que comparten ustedes este estudio, ¿cuál es la razón que hay desesperanza en este mundo? En las familias, en las personas, en los matrimonios. ¿Por qué hay tanta desesperanza, hermanos? ¿Por qué habrá tanta desesperanza? Porque están poniendo ¿qué? Su esperanza en las cosas malas. Están poniendo su esperanza en los lugares donde equivocados. Entonces, eso, hermanos, obviamente, pues si ponemos nuestra esperanza en el éxito como lo maneja el mundo actual, en nuestro estatus social, en nuestro salario, si pones tu esperanza en el sexo, en los privilegios, en el poder, en la popularidad, cada una de estas cosas te puede o te lleva a decepcionar. Así que Dios, el punto de nosotros aquí, que la esperanza está basada en el amor de Dios, ¿me entiende? Eso es. Y el amor de Dios, ¿cuándo se termina? Nunca se termina, nunca va a cambiar. Por eso nuestra esperanza debe estar fundamentada en Él. Así que hoy vamos a ver los tres primeros de ellos, de estos tres personajes, y vamos a hablar sobre el domingo de Pascua. ¿Quién ya tiene listas quién preparó camaroncitos ahí en sus casas? Con nopalitos, chilito rojo, capirotada. No, hermano, nadie. Hombre, ya iba a ir yo para que me invitaran. Iba a ir yo para que me invitaran a comerme unos camaroncitos de esos, hermanos, después de esa resucitada que me di, porque estaba bien malo. Así que vamos a hablar un poquito sobre María Magdalena. Abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 20. Nomás manténgalo ahí, Juan, capítulo 20, versículo 18, versículo del 11 al 18, pero cuando lo empecemos a leer, vamos a empezarlo a una persona que nos lo lea. Pero antes de empezar a leer, vamos a hablar sobre María Magdalena. ¿Saben? María Magdalena tiene una historia muy difícil. María Magdalena. Esta María Magdalena que habla la Biblia, era una mujer que quería ser amada. Quería a alguien que la respetara. Quería a alguien que le diera un lugar. O sea, no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en que queramos ser amados. Todo el mundo quiere ser amado. ¿Qué pasa cuando en nuestra relación se pierde el amor, hermanos? Pues se pierde todo. ¿Ok? Así que esta María solo quería ser amada, María Magdalena. Por desgracia, ¿dónde tendió María a buscar ese amor? En los lugares equivocados, antes de venir con Jesús. Ella fue a los lugares equivocados. Como resultado, ¿qué hicieron los hombres con ella? Abusaron de ella, ¿me entiende? Abusaron de María. A lo mejor era algo malo que le pasó, tropiezo tras tropiezo. María trataba de buscar llenar ese amor que necesitaba en un hombre y luego en otro hombre y en otro hombre, y ella nunca lo podía entender que estaba haciendo mal. Así que esta mujer solamente quería ser amada, pero lo único que obtenía era heridas. Yo creo que ustedes han de conocer a personas que han tenido vidas difíciles. Ustedes han tenido momentos difíciles en sus vidas. Así que
llega un día en que María va a conocer a un hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Se llamaba quién? Se llamaba Jesús. María por fin había encontrado, esta María Magdalena, había encontrado a un hombre que la trataba con dignidad, que la trataba con respeto. Se preocupaba más por María, por ella, que por su cuerpo. O sea, era el amor de Dios hacia una persona necesitada de amor. Así que ese amor de Dios es incondicional. ¿Saben lo más importante de esto? Que no solamente el amor de Dios vino a María Magdalena, sino que Jesús cambió a María. Así que, ¿qué cambió Jesús en María? ¿Qué cambiaría? Pues sus malos hábitos, sus heridas, obsesiones que estaban mal en su vida. Él la liberó de las adicciones, de los abusos, de los malos, de los patrones equivocados, de los malos hábitos que la mantuvieron atrapada por relaciones. O sea, prácticamente Jesús, ¿qué hizo en María? Una liberación. Jesús la liberó. ¿Qué sucedió cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Quién estaba con Jesús en la cruz? Esta mujer María Magdalena. ¿Y quién más? María, la madre de Jesús, y el discípulo amado. ¿Quién era el discípulo amado? Juan. Esas tres personas eran los que estuvieron en la cruz. Así que en el libro de Juan, capítulo 20, versículo del 11 al 18, ¿quién lo tiene por ahí que lo quiera empezar a leer? Hermana Zaira. Juan 20, versículo del 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí podemos ver, en este caso, a María, ¿verdad? Jesús le hace dos preguntas a María. ¿Cuáles fueron? Jesús le hizo estas dos importantes preguntas. ¿Por qué estás llorando? Le pregunta primero Jesús a María: María, ¿por qué estás llorando? Y la segunda pregunta es: ¿qué estás buscando? Entonces, ¿por qué María estaba llorando? Bueno, pues era obvio, ¿verdad? Ella lloraba por la pérdida ¿de quién? De una persona que le había dado un lugar que María no tenía. Por una persona, en este caso el amor de Dios había suplido esa necesidad en la vida de María. Ahora, ¿por qué estaba llorando? ¿Qué estaba buscando? Pues simplemente estaba buscando a esta persona que le había dado ese sentido a su vida. ¿Pero qué sucedía con María? Estaba oscuro cuando fue a la tumba. Acuérdense que esas tumbas eran cuevas que hacían en la roca,
y ahí metían los cadáveres, ¿verdad? Y María fue muy temprano para untar al cuerpo de Jesús. La tumba donde pusieron a Jesús era de un hombre muy rico y él la usó para que pusieran el cuerpo de Cristo ahí. Nadie la había usado. Bueno, pues María fue muy temprano para untar especies en el cuerpo de Cristo. Era oscuro. María no se había dado cuenta que Jesús era el que estaba hablando con ella. Ella pensaba que era otra persona. Muchas veces sucede esto en nuestras vidas cuando perdemos a alguien. Cuando alguien querido en nuestras vidas tiene que partir, no vemos las cosas con claridad. No tenemos una buena visión. No hay una buena perspectiva. Cuando has perdido tu trabajo, cuando has perdido tu matrimonio, cuando has perdido a un ser querido, cuando has perdido la salud, cuando has perdido un sueño, cuando has tenido una pérdida importante en tu vida, ¿qué pasa con tu visión? No está clara. Pero Dios, Jesús, se pone a un lado de María y ella no podía verlo, como nos ha sucedido quizás en nuestras vidas a nosotros, en esos momentos difíciles, cuando estás en medio de la oscuridad. Lo que nos está enseñando aquí es que Jesús está parado a un lado de nosotros. Pero ¿qué sucede con nuestra visión, hermanos? ¿Qué sucede con nuestra visión? Nuestra visión está, ¿qué? Nublada. Para María casi era imposible. Ella pensaba, se acabó, ya Jesús murió, ya estuvo, hasta aquí llegó todo, ya se terminó todo. Pero podemos ver que Jesús cambió todo solo con una palabra. Jesús cambia todo con una sola palabra. Él no le da un gran sermón. Él le dice una palabra. ¿Cuál palabra le dio Jesús a esta persona? Simplemente la llamó por su nombre. ¿Cómo se llamaba? María. Solamente Jesús le habló por su nombre y le dice María. Así que Jesús conoce tu nombre, Jesús conoce nuestro nombre, Jesús sabe cuál es nuestro nombre. Jesús nos llama a nosotros, ¿por qué? Por cómo nosotros nos llamamos. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, cuando ustedes tienen su folleto, ¿verdad? Nunca es demasiado tarde para un milagro. Esa es la primera parte. Nunca es demasiado tarde para un milagro. Puede ponerlo por ahí. Este es lo que va a poner en su folleto. Nunca es demasiado tarde para un milagro. Exactamente ahí, hermano. ¿Quién quiere buscar, hermana María Tristán, Lucas 18:27? Lucas 18:27. Y hermana María, ¿quién me busca Juan 20 del 19 al 29? ¿Quién me lo busca? ¿Quién dijo yo? Hermano Cande. Juan 20, 19 al 29. Vamos a leer primero Lucas 18 al 27. ¿Qué dice, hermano? Dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, declaró Jesús. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Que lo que en nuestra mente racional no encaja, o sea, no sé cómo va a suceder esto, para Dios, ¿verdad? Es posible. Quizás para usted es imposible dejar ciertas adicciones, vicios, malas costumbres, hábitos que ha acarreado a través de su vida, porque la vida así la ha tratado. Pero sin embargo, todo es posible. ¿Por qué todo es posible con Dios? Porque hablamos que María Magdalena buscaba, ¿qué? Un amor incondicional. Y solamente lo encontró, ¿dónde? En Jesús.
O sea que ese amor incondicional de Jesús es lo que permite en nuestras vidas hacer lo imposible. ¿Me entiende? Así funciona la fe, así funciona la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quién, hermano, can de Juan 20, 19 al 29? ¿Qué dice, hermano? Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a la puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Y respondió Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío, Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Hermanos, ¿por cuántos años Jesús les estuvo enseñando a los discípulos que Él iba a resucitar? 3 años. ¿Y qué estaba pasando cuando Jesús, 3 años y medio? ¿Y qué estaba pasando cuando Jesús estaba muerto, estaba en la tumba? ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús? Desconcertados, ¿cómo? Escondidos, decepcionados, todo se acabó, ya no hay nada por qué luchar. ¿Sí me entiende? Pero por 3 años y medio Jesucristo les estuvo enseñando: hey, yo voy a resucitar al tercer día, yo voy a resucitar al tercer día. Pero se fija cómo reaccionamos nosotros frente a lo que Dios establece y cómo es nuestra capacidad de entender las cosas de Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, lo que podemos ver aquí, que había un hombre llamado Tomás, y que este hombre Tomás tenía dudas, pero sus dudas de Tomás eran honestas, ¿verdad? Tomás era un pensador. Él no aceptaba simplemente que le dijeran: Jesús ya resucitó. ¿Qué quería hacer Tomás? Quería verlo, ¿por qué? Por sí mismo. Era un hombre inteligente como ustedes, así era Tomás. Pero no se limitó a simplemente oír que Jesús había resucitado. Él quería ver para creer. Y por cierto, ¿verdad? Este hombre Tomás prácticamente era un hombre, pues era una persona inteligente, era una persona que estaba buscando aclarar esa duda. Así que una de las cosas que podemos encontrar aquí en la Biblia es que Tomás tuvo dudas, y cuando oyó hablar que Jesús había resucitado de los muertos, pues él se preguntó: ¿es en serio? ¿Es en serio? Señor Jesús, ¿es en serio que tú me puedes ayudar a ser mejor administrador en mi vida? Señor, ¿es en serio que tú puedes? O sea, ¿sí me entiende? O sea, en realidad Jesús puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Esas eran las cuestiones o las preguntas de Tomás.
Así que Tomás no iba a creer ¿hasta cuándo? Hasta que no lo viera. ¿Esto es malo? No, no es malo. No es mala la duda si te lleva a la verdad. La duda es mala, hermanos. La duda obviamente sí es mala cuando la duda no te permite ver la verdad. Entonces, la Biblia cuenta la historia de Tomás, lo que acabaron de leer ahí en el capítulo 20 de Juan. Nos dice que después de que Jesús murió en la cruz, todos sus discípulos, Judas y Tomás, se reunieron en una habitación y dijeron que necesitaban estar juntos, ¿verdad?, para apoyarse. Así que estos hombres estaban en la sala y estaban juntos, estaban todos ahí. También estaba Tomás. Así que este hombre Tomás, podemos encontrar que en medio de todas esas dudas, Jesús hizo presencia. Y Jesús vino ante Tomás, o Tomás ante Jesús. Y entonces, ¿qué hizo Tomás, hermanos? Metió ¿qué? Sus dedos en el costado. Jesús le dijo, mete tus dedos en mi costado y mira qué. Mira qué. Mira mis perforaciones, mira mis manos horadadas, mira los huecos que hay en mis manos por los clavos. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué podemos aprender aquí, hermanos? Que Jesús no regañó a Tomás por sus dudas. Jesús no se puso a exhortar a Tomás por sus dudas, ni a sacarle el demonio que tenía Tomás de la duda. No. Jesús no hizo esas cosas. Jesucristo le explicó a Tomás y le mostró que él no era un espíritu. Eso nos enseña a nosotros que en la resurrección de Cristo, hermanos, Jesús no resucitó en un espíritu, resucitó en un cuerpo. ¿Sí me entiende? La resurrección de Cristo no es espiritual solamente. Jesús resucitó en carne, en un cuerpo completito. Hay una cosa curiosa, según los teólogos enseñan y dicen que cuando Tomás metió sus dedos en el costado de Jesús, no dice que había ¿qué? Sangre, ¿verdad? Se piensa que los cuerpos resucitados no tienen sangre. Pero cuando dice que Jesús estaba en la cruz, ¿verdad?, y el soldado le metió la lanza, salió agua y salió sangre. Pero en este caso ya no. Entonces se piensa que los cuerpos resucitados no tienen sangre. Bueno, es lo que dicen algunos teólogos. El punto aquí, hermanos, es de que Jesús nos está demostrando a través de las dudas de Tomás que Él no resucitó en un espíritu solamente. Él resucitó en un cuerpo. Y Jesucristo regresó al cielo en un cuerpo. Por eso Tomás después dice, Señor mío, ¿y qué dice? Y Dios mío. O sea, ¿por qué Tomás le da la posición de Señor y le da la posición de Dios a Jesús? Porque era el único que tenía el poder ¿de qué? De resucitar. Así que, hermanos, la segunda cosa que podemos encontrar aquí, nunca es demasiado tarde para empezar a creer. En la parte número 2, ¿ok? Aquí, hermanos, nunca es demasiado tarde para empezar a creer. Esa es la segunda cosa que vamos a ver. Nunca es demasiado tarde para empezar a creer.